nosotros venimos haciendo monitoreo satelital de los últimos 5 años de manera frecuente. Tenemos monitoreos mensuales de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, básicamente las 4 provincias que concentran el 80% de los desmontes que sufren en el país están en esas 4 provincias, con lo cual venimos haciendo monitoreo nosotros satelital que nos permite no solo saber la situación más rápida, cómo está en cuanto a los informes nacionales, que se demoran más de un año muchas veces, sino también para la hora de que queremos ir a documentar o ir a ver lo que está pasando en terreno, tener una referencia mucho más sencilla para encontrar la deforestación, porque la verdad que hoy la tecnología en eso nos ayuda. En este caso ya habíamos detectado que era un desmonte que se estaba dando como en etapas, paso a paso, en una zona roja protegida por la ley de bosques, y preocupante porque es lindero a la reserva Pizarro, es una zona de amortiguamiento de la reserva, y nosotros que estuvimos hace una semana y media aproximadamente en un viaje de más de una semana recorriendo prácticamente gran parte del Chaco salteño, a comunidades wichi, organizaciones y distintos dirigentes que están en la pelea contra los desmontes, en una parte de la recorrida, además de que vimos problemas de talas y otros desmontes en otras zonas, pasamos por este en particular, que lo habíamos visto que se había dado, que si bien comparado con otros desmontes, por ahí pues un desmonte más chico, lo que preocupante es que es en la zona roja y pegado a la reserva, y lo fuimos a documentar ya en forma fotográfica en terreno y nos encontramos con la sorpresa de que estaba todavía quemándose lo último, o sea que evidentemente no solo desmontaron, sino que a lo último corrieron, básicamente hicieron las cortinas forestales, o sea, apilaron la madera resultante del desmonte y la prendieron fuego, estaban las cenizas todavía echando humo. Así que básicamente toda una recorrida de discusión con organizaciones sociales y con comunidades indígenas con problemas, pero también de ver algunos desmontes que habíamos detectado por satelitales. Hernán, ¿y se pudo determinar quiénes realizaron el desmonte? Nosotros todavía no, tenemos que revisar catastros para saber exactamente de quién se trata, no es una cosa que se consiga rápido, pero en esa zona hay bastantes productores grandes de soja, pero también hay productores, hemos visto que en algunas de las fincas linderas hay bastantes productores hortícolas, básicamente de invernadero de tomate, ¿no? Y de ajíes, supongo. El punto es que no sabemos si se trata de un productor de los grandes sojeros o de alguna de las fincas más chicas. De cualquier manera, claramente fue un desmonte ilegal, no hay en el último tiempo un permiso en esa zona. Sabemos que los vecinos tuvieron, eso pudimos recabar, que vecinos, inclusive gente de Parques Nacionales, estuvo avisándole a la provincia en su momento cuando vio el humo, sobre todo, porque las máquinas por ahí no las vieron, pero sí el humo, y algunos habían visto ya, como está camino a Pizarro, por la ruta desde Pizarro hacia la reserva, algunos sí vieron ya los árboles tirados, ¿no?, en su momento. Bien, ustedes tienen una página y en esa página comparten frecuentemente la cantidad de hectáreas que están desmontando, sobre todo estas megas empresas agropecuarias, ¿no? Que es lo de moda, digamos, entre comillas, por darle un nombre. Y las cifras son alarmantes. Por ejemplo, en la página de Greenpeace figura que Salta durante el año de pandemia, que esto es lo más grave, donde se supone que estábamos todos aislados, hubo un desmonte de 20.962 hectáreas, por ejemplo, solamente en Salta. Ustedes hablan de algo mucho más preocupante, que es en todo el norte argentino, de 114.000 hectáreas. Sí, eso solo el año pasado, y en lo que va del año que obviamente no estuvo con tanto confinamiento sobre algunos meses, pero en lo que va del año Salta ya está llegando a las 9.000 hectáreas, con lo cual el ritmo de desmonte, si uno lo compara, y esto se repite tanto en Salta como en Chaco, como en Santiago del Estero, si lo compara a los años anteriores a la pandemia más recientes, no ha variado mucho, es bastante parecido, o sea que en los momentos en los que estábamos en fase 1 y ninguna actividad, salvo las esenciales, estaban permitidas, bueno, la actividad de desmonte siguió. En el caso de Chaco, recuerdo que la provincia sí sacó una comunicación pública diciendo a los productores que no consideraban al desmonte como una actividad esencial, no la entraban dentro de la actividad agropecuaria, porque la actividad agropecuaria se da post-desmonte en todo caso, y además se puede desmontar por otros motivos, por desarrollo inmobiliario, por otras cuestiones. Claro. Entonces la actividad de desmonte no la consideraba esencial según el decreto presidencial, entonces no estaba permitida. Así todo hubo
pero sí hubo algunas detenciones y algunas actas de la justicia ya en cuanto al delito penal de violar la cuarentena. Ahora, en el caso de Salta, yo recuerdo que el propio ministro de Los Ríos dijo que ellos, que era cuestión de la justicia controlar en todo caso si se violaba la cuarentena. De alguna manera estaba alentando a que ellos no iban a controlar, y lamentablemente, bueno, el desmonte en la provincia continúa por la falta de controles y además porque las multas realmente siempre son muy bajas y cuando son altas no las pueden cobrar porque se judicializan. Hubo casos en los que salieron notas en los diarios de que a tal productor le querían cobrar 100 millones y pico de pesos por desmontar una superficie enorme, y después empieza toda la cuestión judicial, abogado, ningún empresario de estos empresarios grandes, que muchos ni siquiera son de las provincias, ¿no? Que compran las fincas baratas, ponen millones de pesos en abogados para no pagar esas multas grandes, y cuando son bajas obviamente es parte del costo. Por eso nuestro reclamo a nivel nacional y en el Congreso venimos trabajándolo. Necesitamos que tengamos una ley de delitos forestales que incluya el desmonte y el incendio intencional como un delito penal, que no puede resolverse claramente con las multas. Es un problema que tenemos de aplicación de la ley de bosque. Y hablar cuando los propios gobiernos son los que autorizan donde no se puede, ¿no? Que eso es otro problema. Bueno, seguramente ustedes tienen contacto con Land Matrix, que depende también del CONICET, donde están estudiando la cantidad de ventas que se hace de territorio, inclusive de territorio que le pertenecía en algún momento a pueblos originarios. Hay por ahí cierta puja de derechos, ¿no? Y sobre todo en Salta lo estamos padeciendo, sobre todo con los campesinos que ya tienen desalojos justamente por estas grandes ventas, y Land Matrix dio informes de estas ventas que llevan aproximadamente 10 años. Dice que, yo tengo acá la cifra, 121 grandes transacciones de tierra en una superficie, hablo del Chaco salteño, ¿no? Nada más, asociada a 1.600.000 hectáreas fueron vendidas de manera, entre comillas, legalmente vendidas, ¿no? Sí, es una constante la compra y venta de fincas con la gente dentro, ya sea campesinos, criollos o comunidades que tienen territorios que por ahí están cruzados por 4 o 5 fincas, que ven primero que los alambran y después que pasan a topadora, territorios que son territorios de caza, recolección, pesca, pero también de desarrollo espiritual. Hay fincas que han quedado con el cementerio de la comunidad Wichi dentro y hoy están abajo de un mar de soja, por ejemplo. Eso pasa, por ejemplo, en la zona de Cuchuy, ahí cerca de Vallivian. O sea que pasa mucho y lamentablemente inclusive en lo que es la ley de emergencia indígena, el tema del relevamiento territorial está demorado en casi todas las provincias, y ahora que se piensa actualizar los ordenamientos territoriales de bosque, ¿no? Porque la ley de bosque prevé que a 5 años debería actualizarse el mapa, bueno, en la mayoría de los casos lo quieren hacer medio rápido, cuando la ley de bosque misma en su momento sabiamente ató de alguna manera la actualización y el ordenamiento al relevamiento indígena, porque obviamente no podemos estar discutiendo qué se puede hacer en un territorio cuando no sabemos realmente cuántos son las tierras. Claro, y hay una reparación histórica ahí que no se ha hecho, y el pueblo Wichi, por nombrar uno de los tantos pueblos originarios del país, pero particularmente de Salta, es uno de los que más está sufriendo los últimos 30 años, prácticamente un genocidio en cuanto al avance en sus territorios, y cada vez más complicaciones. Ustedes han visto todos los problemas de alimentación que tienen que ver con no poder vivir a su forma, el acceso al agua más complejo, muchos ríos contaminados por agroquímicos, cada vez más difícil llegar al agua, cada vez más difícil vivir en el monte para las comunidades, porque además está degradado también por la tala ilegal, no solo por las topadoras. Así que ahí hay lamentablemente una mirada de pensar a que solo es productivo que venga un empresario de Buenos Aires, de Chaco, de Córdoba, compre una finca, la desmonta, le ponga soja o vacas, y la gente del lugar, que hace varias generaciones vive ahí, algunos ancestralmente, no acceden a la tierra y hoy se ven sorprendidos hoy no solo, ¿no? Los últimos 30 años se han visto sorprendidos por los empresarios que muchas veces con la complicidad de los gobiernos les permiten que avancen sobre esos territorios, ¿no? Sí, justo, perdón Marcelo, hago una acotación chiquitita, que justo está reunido el Senado de la Nación tratando la prórroga de la ley 26.160 de la que estabas mencionando recién, ¿no? Seguramente van a hacer una ampliación, pero hay que ponerle un límite para que se resuelva. No hacemos nada con ampliaciones esporádicas cada 4 años, si en definitiva no se entregan los territorios, ¿no? Como corresponde.
Sí, el relevamiento y la entrega, porque se hace el relevamiento, pero por ejemplo algunas comunidades que ya en Salta tenían relevado territorio, consiguieron permiso de desmonte igual, sobre territorio relevado por el INAI, o sea que claramente eso claramente fue violatorio de la ley de bosques, porque se reconocía que hay un territorio indígena y está dando a un supuesto titular un desmonte, ¿no? Claro. Sí, lo que lo quería consultar a Hernán quizás es una pregunta obvia, pero creo que por ahí es necesaria. ¿Cuáles son las consecuencias de una deforestación indiscriminada en una zona roja? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el medio ambiente? Bueno, primero tenemos que plantear que el bosque es el ecosistema que más biodiversidad contiene en términos terrestres, ¿no? De todos los ecosistemas que tenemos, los bosques nativos se calcula que concentran más del 50% de los animales, plantas, insectos que podemos tener y seguramente algunos que ni siquiera conocemos. Cada tanto aparecen nuevas especies. De hecho, estamos en una crisis de biodiversidad mundial, estamos en una tercera ola de pérdida de biodiversidad, una tercera era de extinción importante, masiva de especies, con lo cual el cuidado de los bosques es clave en ese sentido. Los bosques concentran alimentos, por supuesto, son fundamentales para la alimentación de comunidades campesinas e indígenas y para nosotros también, pero en otro punto clave tiene que ver con la cuestión de las medicinas. Imagínense que el 70% de los remedios que consumimos provienen de plantas, y esas plantas en la mayoría de los casos se encuentran en bosques y selvas, con lo cual que probablemente haya la cura de algunas enfermedades que estén allí en esos bosques que hoy estamos destruyendo. La destrucción de los bosques produce enfermedades de muchos tipos, y que podemos estar generando una futura pandemia con una destrucción de bosques. De hecho, enfermedades como la leishmaniasis y el dengue se producen en gran medida por el corrimiento de los mosquitos de las zonas forestales, ¿no? Por la destrucción de hábitats. Y el bosque, por supuesto, estamos a días de la cumbre de cambio climático, son de las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Argentina, si suma lo que genera la deforestación, más la agricultura, más la ganadería, o sea, todos los componentes relacionados con el tema agropecuario, el 40% de las emisiones se da por esa sumatoria. O sea que uno de los temas clave en cuanto a cambio climático pasa a ser el cuidado de los bosques, no solo por las emisiones, por lo que genera, sino también para adaptarse, porque cuanto menos bosques tengamos, más posibilidades de inundaciones. De hecho, las inundaciones recurrentes que está teniendo el norte tienen que ver con una deforestación histórica. Una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 10 veces más que una con soja. Estamos hablando de 300 milímetros en una hora contra 30 milímetros en una hora. Estudio no de Greenpeace, del INTA, o sea, del instituto que promueve más que ninguno, si se quiere, el desarrollo agropecuario, te dice que el bosque es clave en función de la cuestión hídrica. Y obviamente lo que hablábamos recién, ¿no? El bosque como casa, almacén, farmacia de las comunidades. El tema de la salinización de la tierra también tiene que ver, ¿no? Exacto, también hay un problema con el suelo desnudo, suelos que son salitrosos y que obviamente al perder la cobertura vegetaria, esas altas temperaturas y la exposición al sol permanente y todos los nutrientes que se empiezan a perder a partir de un proceso de desertificación y salinización que ha tenido el Gran Chaco, y se ve mucho en campos abandonados de soja, sobre todo en la zona de Anta, donde empezás a ver campos abandonados porque por ahí hacen 3, 4 cosechas de soja y ya lo abandonan, porque ya no les rinde como antes, pero cuando lo compraron a $300 la hectárea, la verdad no les importó tanto. Tengamos en cuenta que en la zona pampeana puede estar $15.000, $20.000, $25.000 la hectárea, y en el Chaco salteño la puede conseguir entre $300 y $500 con bosque, más otros $500 para desmontar, por $1.000 tienen una hectárea, y ahí está el gran negocio para unos pocos, porque en definitiva 30 años después de deforestación, esa zona sigue siendo igual de pobre o peor que antes, ¿no? O sea, no ha cambiado. Claro. Por eso discuto mucho la cuestión de progreso para quién, porque la verdad que no ha sido la transformación del Gran Chaco en Argentina. Y ahí al sur está también la pelea por los territorios de los pueblos mapuches, ¿no? Justamente se vendieron muchísimas tierras que pertenecían a su territorio histórico, ¿no? Sí, hay conflictividad por eso, porque avanza el desarrollo inmobiliario, porque avanza la compra y venta de tierras, y porque también el pueblo mapuche, con distintas estrategias, está en muchos casos nietos, sobrinos, hijos de gente que perdió su territorio, está en un proceso de recuperación de territorios, y eso también está generando
desde los sectores más poderosos, reacciones y campañas anti-mapuches muy, muy fuertes en medios de comunicación, de sectores políticos y empresarios, porque básicamente, esto hablándolo así coloquialmente, les molesta esa rebelión que puede haber por parte de un pueblo que está diciendo, acá hay una reparación histórica que hacer, y obviamente se estigmatiza, se los señala como terroristas, cosas completamente ridículas. Terrible, sí. Las comunidades están ahí, en algunos casos resistiendo, en otros recuperando algunos territorios, y obviamente hay conflictos a veces con parques nacionales, a veces con empresarios. En la mayoría de los casos, si se revisaran las compras y ventas de las tierras, se verían muchas irregularidades, por eso a veces hay una especie de apuro en desalojar para que no haya un momento de negociación que obligue a revisar papeles que claramente no van a estar muy claro cómo se compraron y se vendieron esas tierras, ¿no? Claro, sí, aparte muchísimos extranjeros comprando tierras allí. ¿Y qué pasa con la ley de bosque? Hiciste mención hace un ratito, la 26331, que además de dar el marco de lo que es la ley de bosques nativos y habla de conservar, ¿no?, ese medio ambiente y de regular además la expansión de la frontera agropecuaria, pero no la cumple. ¿A quién nos quejamos? Mirá, desde la sanción de la ley de bosques hay una, como te decía, hay una parte que tiene que ver con que las multas no son suficientes, pero por otro lado también gobiernos como el de Salta en su momento, en el 2013, 2014, y lo ha hecho también la provincia del Chaco, han autorizado desmontes en lugares a donde no está permitido por la propia zonificación, el propio mapa de ordenamiento que había hecho la provincia, donde definía los lugares a donde sí podías pedir un permiso de desmonte con estudio de impacto ambiental, audiencia pública, respetando las comunidades, y entonces se autorizó donde se podía y donde no se podía, y al mismo tiempo está la ilegalidad, ¿no? Así que, de alguna manera, gobiernos provinciales y empresarios han sido cómplices de que la ley de bosque se cumpla a medias y que tengamos, si bien un poco menos de deforestación comparado al 2007, donde teníamos unos números realmente altísimos antes de la sanción de la ley, sigue siendo alta para un país que ha perdido tantos bosques, y frente a la crisis climática, de biodiversidad y sanitaria en la que estamos globalmente, obviamente eso nos obliga a actuar en consecuencia. Ya no estamos dispuestos a seguir perdiendo hectáreas de bosque. Deberíamos avanzar no solo en la penalización, sino en un plan mucho más ambicioso de protección de zonas de bosques y avanzar hacia su prohibición en el corto plazo. O sea, las provincias, como decíamos antes, han deforestado muchísimo, y eso no ha significado una mejora en las condiciones de vida de casi nadie, salvo los empresarios y un poco el gobierno cuando cobra las retenciones a las exportaciones ganaderas o sojeras que se van a China y a Europa, ¿no? Claro, y en ese marco que vos mencionabas del 2003, más o menos, gobierno de Urtubey, ¿no?, uno de los 3 gobiernos de Urtubey, se cedieron tierras a Olmedo, por ejemplo, que quedó en la nada, a socios del expresidente Mauricio Macri, que están ahí y tienen soja, Olmedo, y en la misma familia Urtubey también. Y todo esto quedó absolutamente en la nada, ¿no? ¿Qué piensan desde Greenpeace que va a llevar como propuesta a la Argentina dentro de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realiza ahora, del 31 al 11? Sí. Los últimos borradores y las últimas propuestas que se estuvieron viendo eran poco ambiciosas, por lo menos en lo que tiene que ver con bosques, como que el planteo argentino es: vamos a cumplir con la ley de bosques como propuesta climática. El punto que está muy bien, pero eso mismo no se puede, si no justamente volviendo a lo que dijimos antes, si no le agregamos la cuestión del delito penal, es difícil que puedan cumplir la ley de bosque. Entonces ahí y de por sí cumplir la ley de bosque no sería suficiente, porque la ley de bosque en muchas provincias tienen todavía un número importante de hectáreas para deforestar, entre comillas, legalmente, ¿no? Claro. O sea que cumpliendo la ley de bosques, todavía Argentina podría estar varios años con altos niveles de deforestación. Así que nuestra crítica ahí es que la propuesta no es ambiciosa, no solo en ese sentido, sino tampoco es que Argentina lleva propuestas poco claras para adentro, sino que tampoco es que en general se planta hacia los países más responsables de la situación
con reclamos fuertes, ¿no? Espera que ellos actúen para actuar, pero tampoco hay una exigencia concreta. Y en esta cumbre, más allá de que ya se pusieron de acuerdo con la meta de no superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura comparado con la revolución industrial, esta cumbre lo que busca es encontrar los acuerdos de cómo se llega a eso y cuáles son las cosas concretas que se van a hacer. Porque la verdad que los enunciados que de acá a 2 décadas, cuando la mayoría de los gobernantes que estén ahí capaz que no sean gobierno, es bastante fácil decir, dentro de 20 años nosotros vamos a hacer esto. Bueno, y mañana ¿cómo arranca eso? ¿Cuál es la primera medida que se toma? La segunda y la tercera, y cómo lo bajamos a algo que se pueda ver en el corto plazo. Y Argentina lo que podría hacer en el corto plazo es modificar el Código Penal en ese punto y acordar con las provincias que sus zonificaciones de bosques tengan un mínimo de zonas para deforestar y no tantas como las que tienen hoy, ¿no? Claro. Marcelo, no sé si querés realizarle a Hernán otra pregunta. Sí, aparte siempre la propuesta está, pero el cómo se ejecuta, a partir de dónde, tampoco está planteado nunca, ¿no? En estos congresos, cumbres, reuniones. Sí, el miedo son los mensajes bonitos que todos estamos de acuerdo, hay que cuidar, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cuáles van a ser las medidas concretas? Claro. También se pide financiamiento, y está bien. Es cierto, los países centrales que han contaminado mucho más tienen que financiar a los países más pobres para poder hacer algunas medidas, como por ejemplo el cambiar sus matrices energéticas, que muchas veces son a quema de combustibles fósiles hacia las renovables. Pero lo más probable es que el que te quiera dar el que acepte poner plata, quiera controlar que lo hagas. Y después no puede haber una excusa del otro lado, bueno, no, yo quiero la plata, pero no quiero control. Yo quiero esto, empieza a haber todo una discusión por ese lado, y también países que, por ejemplo, Argentina o Brasil, probablemente se pongan preocupados si Europa dice, bueno, nosotros vamos a disminuir el consumo de carne. Bueno, eso significa que probablemente compran menos soja de Argentina para alimentar su ganado, entonces se oponen inclusive a esas medidas que otros países pueden tomar, porque puede afectar su comercio internacional, que en Argentina en gran medida tiene que ver con la exportación de soja o ganadería. Bueno, todos esos esfuerzos están cruzados por las economías y por cómo cada país puja, pero a veces termina siendo, bueno, en definitiva nos sentamos a reunirnos para decir que vamos a seguir haciendo todo igual, ¿no? O sea, en ese sentido tienen que ser más ambiciosos y reconocer que se necesita un esfuerzo diferenciado, pero todos los países tienen que hacer un esfuerzo. Argentina no es de los países más pobres del mundo, y en cuanto a emisiones, está entre los 30 que más emiten. No es China, no es Estados Unidos, no es Alemania, pero tampoco es un país de África que va a estar pidiendo que sin plata no pueda hacer nada. O sea, nosotros tenemos un grado de responsabilidad, estamos en el G20, o sea, tenemos un grado de responsabilidad diferente, no la misma que los otros países, pero tenemos que llevar algunas propuestas de cuál va a ser nuestro esfuerzo. Sí, indudablemente. Y hay que seguir debatiendo esto a nivel ciudadano también, ¿no? Involucrar más al ciudadano y que el ciudadano también tenga un peso específico dentro de estas medidas, porque estamos hablando del territorio donde habitamos, que es el mundo. Y se puede terminar, o sea, en realidad están así las cosas, ¿no? Me reía porque no sé si escuchaste a Milei en alguno de sus discursos, a todos estos libertarios, que promueven, mucho esto de la empresa, de la producción, y que dicen que el fin del mundo, el calentamiento global y etcétera, es un invento de las izquierdas, ¿no? Te puedo decir, los científicos que están en el panel intergubernamental de cambio climático son de todos los países del mundo, o sea que prácticamente es imposible que haya un país que pueda torcer hacia sus intereses el documento científico. Después, obviamente, las medidas sí son discusiones políticas. Y sí puede haber un país que se quieran juntar con otra potencia mundial por cuestiones políticas y no ambientales. Y obviamente está cruzada la cumbre por eso también, porque obviamente el que está con Estados Unidos no está con China, el que está con China no está con Europa, y así, digamos, puede haber discusiones geopolíticas de alguna manera en la cumbre, pero los documentos de advertencia científicos que vienen haciéndose hace rato, en algunos hasta se han quedado cortos, como las consecuencias ya las estamos sufriendo
en cuanto a sequías, inundaciones, efectos climáticos cada vez más claros. Se está viendo aquí en la Patagonia, donde yo estoy, los veranos son cada vez más cálidos, las temperaturas los veranos son mucho más altas y constantes, lo que nos está generando mayor nivel de incendios, menos agua, ahora ya se está con mucha preocupación en el verano con respecto a los ríos y zonas que no nevó casi nada en el invierno, un cambio notorio, y obviamente en cuanto al cambio de los ecosistemas es clave. El bosque no solo es clave, como decíamos, para lo que es lo que genera en cuanto a destruir un stock de carbono que son cada árbol, sino en cuanto a cómo adaptarse. Si Argentina, supongamos que no le interesa porque dice, bueno, nosotros no somos de los que más emitimos, no vamos a hacer nada, lo mínimo que tendría que hacer es los ecosistemas, porque si va a haber un cambio climático no provocado por Argentina, va a estar más difícil que se pueda adaptar a esos cambios bruscos, y en vez de llover 500 milímetros en el Chaco salteño, mañana llueven 1000 milímetros al año. ¿Cómo sobrevive el Chaco salteño con 1000 milímetros anuales? Si cambia porque hay un cambio climático así, ¿no?